Buenos días a todos, estimados estudiantes, y bienvenidos a esta segunda sesión de nuestra primera unidad. Hoy vamos a dejar de lado por un momento los hierros y los cables del vehículo para adentrarnos en un territorio mucho más delicado y fundamental, la biología humana y su interacción, a menudo fatal, con la energía eléctrica. Si en la clase pasada definimos a la ambulancia como un entorno hostil para las máquinas, hoy entenderemos por qué es un entorno potencialmente letal para el paciente si no comprendemos los principios de física y seguridad eléctrica. La prestación de soporte vital, avanzado en el entorno prehospitalario, representa una de las fronteras más técnicamente desafiantes de la medicina moderna. A diferencia del entorno controlado y estático de una unidad de cuidados intensivos, UCI, en un hospital como el Carlos Andrade Marín o el Eugenio Espejo, donde las condiciones son predecibles, la ambulancia constituye un espacio de trabajo dinámico, impredecible y eléctricamente hostil. Aquí, la convergencia de equipos electromédicos de alta sensibilidad con los sistemas eléctricos robustos y de alta corriente de un chasis automotriz crea una matriz de riesgos única que exige controles de ingeniería rigurosos. Lo que está en juego en este dominio es absoluto, no hay margen para el error. Quiero que visualicen la condición de su paciente durante un traslado crítico. A menudo se encuentra despojado de sus barreras defensivas naturales. En una persona sana, la piel seca e intacta ofrece una resistencia dieléctrica significativa, que puede oscilar entre 100 kiloohmios si está callosa hasta menos de 1 kiloohmio si está húmeda. Esta resistencia es nuestra armadura natural contra la electricidad. Pero en su ambulancia, esa resistencia es eludida sistemáticamente. Ponemos cánulas intravenosas que rompen la piel, conectamos electrodos de marcapasos que comprometen la integridad torácica y, muy frecuentemente, el cuerpo del paciente está bañado en fluidos altamente conductores como sudor, orina o sangre debido al trauma o a la propia emergencia médica. En este estado de vulnerabilidad extrema, el paciente se convierte efectivamente en una extensión conductora del equipo médico al que está conectado. Es aquí donde debemos hacer la distinción más crítica de su carrera técnica, la diferencia entre macrochoque y microchoque. El macrochoque es el concepto que la mayoría de la gente entiende por electrocución. Se refiere al paso de corriente a través del cuerpo, donde la piel actúa como la interfaz primaria. Para que ocurra, el voltaje debe ser suficiente para romper esa resistencia de la piel que mencionamos. Los efectos fisiológicos siguen una escalada predecible. Con 1 miliamperio sentimos un hormigueo leve, que es el umbral de percepción. Entre 10 y 20 miliamperios alcanzamos el umbral de no soltar o let go, donde se produce una contracción muscular tetánica que impide a la persona soltar el cable energizado, una situación aterradora que precede a daños mayores. Al llegar a los 50 miliamperios experimentamos dolor intenso, posible lesión mecánica y arresto respiratorio. Finalmente, entre 75 y 100 miliamperios entramos en el umbral de fibrilación ventricular, donde la corriente altera caóticamente la conducción eléctrica del corazón, llevando al paro cardíaco. Sin embargo, el verdadero asesino silencioso en nuestra profesión y la razón por la que estudiamos esta asignatura es el microchoque. Este fenómeno describe un escenario donde la corriente se aplica directamente al miocardio a través de un conductor intracardíaco, como un catéter venoso central lleno de solución salina o un cable de marcapasos temporal. En este contexto, la alta resistencia de la piel se elude por completo y la densidad de corriente en la punta del catéter es extremadamente alta, porque el área de contacto es minúscula, a menudo menos de 1 milímetro cuadrado. Las consecuencias de esto son dramáticas. Corrientes tan bajas como 10 microamperios, un valor 10.000 veces menor que el umbral del macrochoque, pueden despolarizar una masa crítica de células miocárdicas. Piensen en ello. 10 microamperios. Es una cantidad de corriente que ustedes, como operadores sanos, jamás sentirían. Es totalmente imperceptible al tacto, pero suficiente para desencadenar una fibrilación ventricular fatal si golpea durante el periodo vulnerable de la onda T. El riesgo no es teórico. La literatura médica
Documenta casos reales donde fugas imperceptibles a través de catéteres llenos de fluido causaron arritmias inexplicables y muertes en pacientes de UCI. Para gestionar este riesgo, no podemos confiar en nuestra intuición. Necesitamos ciencia exacta. En las pruebas de seguridad eléctrica no es ético usar humanos, así que utilizamos un modelo de impedancia del cuerpo humano o dispositivo de medición, MD. Según la norma, esto no es una simple resistencia, es una red compleja diseñada para simular las características eléctricas del cuerpo, incluyendo una resistencia de 1 kilo-ohmio para simular la resistencia interna, y una combinación de resistencia y condensador para simular cómo el cuerpo reacciona a diferentes frecuencias. Esto es vital porque el cuerpo humano se vuelve más conductor a frecuencias más altas, y el dispositivo de medición asegura que los valores de fuga que leemos en nuestros equipos de prueba reflejen con precisión el peligro fisiológico real. Todo esto nos lleva a la arquitectura normativa que nos rige, la norma IEC 60601-1. Esta norma es la referencia mundial y, en su tercera edición, cambió el enfoque hacia la gestión de riesgos. Una innovación crítica fue la distinción entre medios de protección del operador, MOP, y medios de protección del paciente, MOPP. Los MOP están diseñados para salvarlos a ustedes, los paramédicos, y asumen que pueden reaccionar y retirarse ante un choque, pero los MOPP son mucho más estrictos porque el paciente puede estar inconsciente, anestesiado o sujeto, incapaz de protegerse. Para que un dispositivo sea seguro para el contacto con el paciente, típicamente se requiere una barrera de aislamiento de dos medios de protección, lo que implica distancias de fuga y espacios de aire significativamente mayores que en cualquier otro tipo de electrónica. Es fundamental que aprendan a identificar la clasificación de los equipos. Tenemos equipos clase vino, cuya seguridad depende de una conexión a tierra física. Si el aislamiento falla, la corriente se va a tierra y dispara el disyuntor. Pero en una ambulancia, la conexión a tierra puede estar comprometida por la corrosión o las vibraciones, por lo que los equipos clase 2, que tienen doble aislamiento y no requieren tierra, son intrínsecamente más seguros para aplicaciones móviles. Más importante aún es la clasificación de las partes aplicables, es decir, la parte del equipo que toca al paciente. Deben memorizar estos símbolos. El tipo B, body, es para piezas que tocan al paciente pero no son invasivas, como una camilla o una luz de examen. Permiten una fuga de hasta 100 microamperios. El tipo BF, body floating, tiene un aislamiento galvánico, es decir, flota eléctricamente, y se usa para cosas como manguitos de presión o sensores de oximetría. Pero la categoría suprema es el tipo CF, cardiac floating. Este es el grado más alto de protección, totalmente flotante y diseñado obligatoriamente para contacto cardíaco directo, como en los cables de ECG o desfibriladores. El límite de fuga aquí es estricto, menos de 10 microamperios en condición normal. Quiero ser muy claro con un ejemplo práctico de nuestra realidad en Ecuador. A veces, por falta de presupuesto o conocimiento, se compran adaptadores de corriente en la ferretería para conectar un monitor médico, o se usa un monitor básico, tipo B, para un paciente con un catéter central. Esto es un error gravísimo, dado que el chasis de la ambulancia actúa como tierra, pero está aislado del suelo real por los neumáticos, puede tener un potencial eléctrico flotante. Si usan un dispositivo tipo B conectado al chasis, podrían introducir corrientes del vehículo directamente en el paciente. Las partes aplicables flotantes, BF y CF, rompen este camino, asegurando que el paciente no sea el camino de menor resistencia para corrientes parásitas. Usar el equipo incorrecto o romper la tierra con un adaptador de 3 a 2 patas elimina esta protección y pone en riesgo de muerte por microchoque a su paciente. Además de la seguridad eléctrica pura, la norma IS 60601-1-12 aborda la brutalidad del entorno de la ambulancia. Sus equipos deben tener una tolerancia ambiental superior, soportando rangos de temperatura de almacenamiento desde -20 hasta 50 grados centígrados. Piensen en una ambulancia en el páramo del Chimborazo, que luego baja a la costa. Ese cambio rápido provoca condensación interna. La norma exige que el equipo soporte esto.
También hablamos de protección contra el ingreso o grado IP. Mientras que un equipo de hospital puede ser IPX1, un equipo de emergencias debe ser típicamente IP33 o superior, resistiendo agua pulverizada y la entrada de objetos sólidos, porque sabemos que en la escena hay lluvia, polvo, sangre y vómito. Finalmente, no podemos olvidar la resistencia mecánica. La norma exige pruebas de vibración aleatoria que simulan el viaje por carreteras en mal estado, algo muy común en nuestra geografía, y pruebas de caída libre desde 1 metro sobre superficies duras. Y en caso de accidente, la norma en 1789 exige que los soportes y anclajes resistan fuerzas de hasta 20 gravedades. Esto es para asegurar que si la ambulancia choca a 50 kilómetros por hora, el monitor no se desprenda y se convierta en un proyectil letal que mate al paciente o al personal médico dentro de la cabina. La seguridad es un concepto integral, eléctrico, mecánico y ambiental. Como tecnólogos, su deber es verificar que cada equipo que suben a la unidad cumpla con estas certificaciones y entender por qué están ahí. No es burocracia, es la diferencia entre la vida y la muerte.